melodías con alas, huellas que vienen. Estamos en el campo, es así, como siempre por Radio Internacional en la ciudad de Rivera, pero también a través de Mateando Rural, cadena de radios llegando a todo el territorio nacional o gran parte del territorio nacional. Siempre hay que prestarle los oídos cuando uno tiene la oportunidad de poder charlar con él. Porque es una de las personas que tiene mayor conocimiento de causa de lo que es el mercado dentro de los agronegocios y dentro de las exportaciones de la cadena cárnica. Nos estamos refiriendo al director CEO para Uruguay del grupo Marfrig. ¿Qué tal, doctor Marcelo Seco? Siempre es un placer escucharlo. Para todos aquellos que nos prestan el oído a lo largo y a lo ancho del país, lo saluda Mauricio Doninelli. Estamos en el campo, es así, también en Mateando Rural, cadena de radio, que ya la semana próxima llegamos a los 1000 programas de radio. Así que muchísimas gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por las consideraciones. No sé si son tan así, pero bueno, intentamos poder dar una mano en lo que es la difusión de la actualidad del negocio, que es lo importante, a través de ti, ¿no? ¿Qué momento para la cadena cárnica? Hace algunos días atrás lo hablaba con el propio ministro Uriarte y también con varios operadores. Y yo ¿sabe que hice una penca con Eduardo Blasina, ¿no? Que además es uno de los integrantes de lo que es Mateando Rural, en lo que es el análisis. Él dice que va a llegar a 4.20 cerca de la Expo Prado. Yo digo que va a llegar a 4.40 cuando sea la Expo Prado. Y ya le estamos anunciando que se va a llevar adelante, aunque es extraoficial, la Expo Prado. Y será la única muestra de la región de esta envergadura, de esta capacidad, como lo fue el año pasado. Está en 3.95, ya hay negocios, por lo menos en el norte, arriba de los $4. ¿Cómo lo toma el director de la planta industrial más importante que hay en el país, como el frigorífico Tacuarembó y el grupo Marfrig? No, yo en un Uruguay que el mercado funciona libremente, que las cosas valgan, hay que tomarlas siempre bien. Lo más importante es tratar de estar bien informado para no tomar decisiones que son de mediano y largo plazo en función de coyunturas de corto plazo. Y como tú bien decías, más allá que las únicas pencas que me gustan son las de caballo, en las otras no juego. En estas cosas sabemos que en este negocio estamos expuestos a lo que esté pasando en el mundo. El mundo es el que rige el valor de nuestras exportaciones y el valor de nuestros ganados en forma semanal. Por suerte, como tú bien decís, estamos en un buen momento, aunque te diría hoy el mercado, por lo menos el mercado interno, está un poco más ordenado de lo que estaba la semana pasada, ¿no? O sea, ya la oferta mejoró, pero bueno, obviamente estabilizándose en valores que son muy buenos para la región, y obviamente Uruguay retoma la puntera en materia de precios en la región. A propósito, el precio del novillo gordo, ya lo dijimos, al igual que el de la carne, y los datos de faena andan por las nubes. En estos momentos, con estos números, muy auspiciosos, por cierto, exitosos, ni que hablar, para usted el mayor desafío debe ser en esa proyección y en esa visión que se logre la estabilidad, ¿no? Que a veces es lo más difícil. Exactamente. Eso es lo más importante, y más que cuando uno lo transfiere eso a lo que es un ciclo productivo de un frigorífico, que quieras que no, son 4 o 5 días de producción de una res, más 30, 50 días de flete, etcétera, todo eso es riesgo, y ni que hablar si nos vamos para atrás cuando uno quiere dar señales de algunas decisiones desde el punto de vista productivo al sector primario, que son ciclos muy largos, ¿no? A diferencia de las otras proteínas, de lo que es el pollo, lo que es el cerdo, nuestros ciclos son largos y obviamente eso implica riesgo. Entonces la información, o la buena información en ese sentido, es importante saber, digamos, separar la paja del trigo de lo que es coyuntural y lo que es estructural. Pero en términos generales hay un ciclo de apreciación de las materias primas. También hemos visto que nuestro principal mercado, que es China, ha tomado acciones, se vio reflejado en la Bolsa de Chicago la semana pasada, en materia del valor de los granos, donde la inflación a ellos también les preocupa, y obviamente todo eso hay que estar atento, porque
dentro de este negocio, como tú bien decías, yo creo que a veces es preferible la sostenibilidad o la valorización sostenida en materia de precios que andar en un sub y baja que a veces nos puede agregar riesgo al negocio, ¿no? Hay una frase hecha que son: las crisis son oportunidades. Y yo le agregué mi frase, que las desgracias de algunos son oportunidades para otros y hay que saberlas aprovechar. ¿Por qué llego a esta definición? Porque la Argentina ha tomado la decisión, la mala decisión, el gobierno, de cerrarle las puertas a la exportación por 30 días, que creo que va a ser más, que creo que va a ser mucho más de 30 días. Y esto lo termina favoreciendo, creo que llegamos a hablar la vez pasada con usted, a Uruguay, cuando se estaba por tomar esta decisión, todavía no se había tomado, pero se iba a tomar esta decisión, lo termina favoreciendo porque somos muy parecidos en muchas cosas con los argentinos, sobre todo también en el estándar de la carne, y quizás Brasil, y esto corre por mi cuenta, no tiene el nivel, si bien es el mayor productor de carne bovina del mundo, no tiene el nivel o no tiene el reconocimiento de la calidad de nuestras carnes. Es más, los propios brasileños, cuando vienen a nuestro país, la propia población brasileña lo reconoce, pero es el único competidor fuerte, porque Paraguay no puede competir, y hablo de China, que es usted recién lo decía, es el principal, y el presidente de la República en las últimas horas hablaba de que es el principal comprador de todos los rubros, y ni que hablar del agronegocio y de la cadena cárnica, donde está primero en el ranking. Y en eso corremos a favor. Hay que saber aprovechar esta oportunidad también. Sí, y si me permite, le voy a agregar un elemento de información que es importante, porque a veces vuelvo a las pencas, ¿no? A veces uno calienta la sangre y a veces hay que mirar la información en detalle. Y el detalle es el siguiente: el gobierno argentino obviamente notifica de la suspensión de exportaciones, pero todos los permisos dados de exportación se pueden cumplir. O sea, el gobierno ya tiene permisos dados. Le diría que hay varios miles de toneladas autorizadas a exportarse. Lo que pasa es que Argentina, obviamente la mesa del campo, que digamos, resuelve un paro ganadero que terminaría en el día de hoy. Digo terminaría porque no he visto hoy las noticias. Entonces, no ha habido actividad estos 10 días porque no ha habido remisión de Hacienda a planta, pero en cuanto haya remisión de Hacienda, Argentina vuelve a exportar, a pesar de la prohibición. O sea, es una medida que a veces hay que entenderla bien, porque la cuota para Europa la puede exportar, la cuota para Estados Unidos la puede exportar, la cuota para Colombia la puede exportar, y los compromisos que hayan estado permisados con aprobación los puede exportar. O sea, no es un corte abrupto de las exportaciones. Obviamente el objetivo está muy claro y así fue manifestado, que es poder reducir el precio de la carne en el mercado interno. Entonces, Argentina no va a salir del mercado. Argentina en Europa va a seguir está, en la medida que pueda reactivar faena, en Estados Unidos también, y en China va a cumplir los permisos que tiene pendientes, y luego el gobierno se ocupará de reglamentar cómo volver a la reexportación. Entonces, una vez se intenta ver cuál es la incidencia de eso en función del negocio, que el mundo lo está mirando, pero no por eso digo, más allá de lo que pase en nuestro mercado, en este caso los problemas o las decisiones administrativas de países vecinos, a mi entender, no son el factor más importante en el corto plazo sobre la formación de precios en el mercado de China. Reitero, en los otros mercados no van a tener restricciones, que los que hay cuota, y en la región, obviamente la región hoy no está bien abastecida con su producción local. Por eso a veces hay que medir un poco la piedra y la pedrada, en el sentido de que Argentina no se va a dar el lujo de salir del todo del mercado, y obviamente es una medida obviamente administrativa, política, que hay que esperar en estas próximas horas cómo se resuelve, que comparto con usted
que alguna restricción va a tener, ¿no? A priori, pero no va a dejar de estar presente en el mercado. Es más, doctor Seco, otro de los golpes duros para la Argentina es que también suspenden la actividad de 2 exportadoras cárnicas argentinas por irregularidades cambiarias y de impuestos, ¿no? Sí, hay un tema por lo que leí en la prensa, hay un tema de posiciones arancelarias, de cómo se exportaban algunos productos, pero son temas administrativos internos que se resuelven en forma administrativa, como mañana lo puede haber en diferendos en otros países. Le diría que los operadores grandes no están. En la Argentina es muy común que haya empresas que no son del rubro, que puedan entrar a operar al mercado ganadero y faenar y exportar en plantas de terceros, y eso es una actividad que a veces distorsiona un poco o en cierta forma enrarece, y eso es una de las cosas que es bien vista, ¿no? En la Argentina, que se está ordenando un poco el mercado desde ese punto de vista. Usted me decía en off que ha recibido una circular importante que puede generar por lo menos preocupación, no sé si problema, pero sí preocupación para la industria. Mire, la realidad que genera preocupación a todo el sector cárnico, ¿no? Y es que esta semana se nos fue comunicado que a partir de ayer, va a haber un sistema de muestreo en búsqueda de fipronil. Es un principio activo muy usado para el control de la garrapata, y ese sistema de muestreo, que antes se tomaba muestra de algún animal aislado y quedaba ese animal aislado, hoy obliga a retener toda la tropa, ¿no? O sea, toda la tropa no puede ir a desosado, no se le puede dar destino hasta tanto esté pronto el análisis. Ese análisis va a Rubino, a Montevideo, y va a demorar como 3 o 4 días por lo menos. Y si el nivel es alto, no podría exportarse a la Unión Europea y habría que verificar bien hacia dónde pues se puede exportar. Lo que voy es un tema que hemos levantado con preocupación. El propio director general de los servicios, el doctor de Freitas, hablamos hoy en la mañana también de ese tema, para estar muy atentos. ¿Por qué? Primero porque es un tema, todos sabemos lo que es el combate de la garrapata y el desafío que se implica. El tema de los residuos, en este caso fipronilo u otros residuos que también están controlados por los países importadores de carne, es un tema de alerta. Segundo, porque el productor no puede estar ajeno, el productor, el profesional independiente, veterinario, que lo asesora, el propio personal que decide alguna maniobra desde el punto de vista sanitario, no puede estar ajeno a eso. ¿Por qué? Porque compromete, puede ser no solo el compromiso desde el punto de vista del daño económico que pueda tener el tener que redestinar una tropa entera a otro destino o incluso no poder exportarla, sino además porque pudiese comprometer la habilitación del país entero en mercados como la Unión Europea, claro, o en otros más importantes. Entonces, son temas que merecen una discusión, son temas que a su vez se entrelazan con todo el éxito o el menos éxito que hayamos tenido en el control de algunas campañas sanitarias, el mal uso o el uso irresponsable de algunos remedios, desde el punto de vista del control parasitario, y otros. Entonces, es un tema que todos los que estamos en el sector cárnico no podemos estar ajenos, porque es un tema que nos puede generar no solo un perjuicio económico, sino muchos dolores de cabeza trancándonos un mercado. Comparto y coincido con usted, pero aquí se genera otro problema, ¿no? Que va a partir desde la confianza, porque cuando sale el ganado del campo, el productor, y estará la conciencia del productor de decirle ya al frigorífico o al intermediario: mirá que mi ganado usamos este producto, claro, o no lo usamos. Los que sí quedan regalados, donde me deja la sensación, mirándolos de acá, ¿no?, es la propia industria, los propios frigoríficos, porque después cuando venga la sanción no va a venir para el productor, va a venir probablemente para los frigoríficos. ¿Usted no lo ve así? Sí. O para el país entero. Para el país ni que hablar. Para el país ni que hablar. Imagínense lo que puede ser mañana, redestinar una tropa o tener que decomisar una tropa entera o redestinarla solo a un mercado que pague menos, luego de haber generado un compromiso con el productor. O sea, es un tema que hay que ocuparse. Sabemos de la preocupación de las autoridades, y obviamente habrá que ver un poco, no solo el grado de responsabilidad, ¿no?, sino
más que bien el cómo podemos operar en forma coordinada y responsable, y todos ser responsables de lo que nos toca hacer en cada eslabón. Muy jugosa está la nota. Lo de jugosa por lo de la carne, ¿no? Pero en serio, muy jugosa está la nota con el doctor Marcelo Secco. Por eso, tiempo de hacer una brevísima pausa y luego nos metemos en el terreno de las exportaciones. Retomamos el contacto en vivo y en directo en Mateando Rural para todo el país con el director ejecutivo del grupo Marfrig, doctor Marcelo Secco. Mateando Rural, con gente de campo y aire de radio. ¿Cómo están las exportaciones? ¿Cómo están los mercados? Ni que hablar que China es el principal, pero hablo de Israel, hablo de Estados Unidos, que son siempre buenos compradores de Uruguay, ni que hablar la Unión Europea, en lo que tiene relación al grupo Marfrig. Mire, están operando bien, están operando normalmente en China, estamos operando bien en Estados Unidos. Tenemos particularmente nosotros unos programas regulares con Estados Unidos en forma interesante. Estamos terminando estos días la faena de 481 para Europa. Israel está operando con normalidad, también tenemos una planta haciendo collar. O sea, le diría que lo más, si se quiere, flojo es un poco la región, aunque Chile se ha reactivado un poco, ahora con más plantas habilitadas desde Brasil que van a competir más fuertemente. En términos generales, sigue siendo un año para estar atentos, pero obviamente en ese motor de estando una Europa activa y estando China como está, diría que tenemos, digamos, un flujo de comercio regular, ¿no? ¿Cómo la están pasando el grupo Marfrig con el tema de la pandemia? Porque, esto es minuto a minuto, lo venimos manejando inclusive con usted mismo hace mucho tiempo, y es otro de los temas que a usted lo tenía muy preocupado. Sin duda, nos tiene preocupados y ocupados todos los días, a todos, cuidando mucho al equipo humano que trabaja, cuidando mucho lo que son, ya no le diría lo que son los posibles contagios intraplanta, sino más que nada en lo que refiere a la vida particular de cada uno de los funcionarios, donde muchas veces por ser contacto de algún positivo con este número de casos genera que su imposibilidad de ir a trabajar, y con todos los perjuicios que eso genera para la empresa y para él mismo. Entonces hay que estar muy atentos. Es un tema, es una variable nueva que ya venimos hace más de un año administrándola, con el apoyo de Salud Pública, que la verdad que no me canso de felicitar digamos, la acción y la reacción que tuvo la Salud Pública departamental a todo el país, en todo el país, de esto, insistiendo mucho en ayudar a generar las condiciones para que el acceso a la vacuna a todos los funcionarios, que se está mejorando, pues ya lo hemos visto en los centros de vacunación en el interior, por lo menos en campaña, que hay equipos móviles ya funcionando, y todo eso genera un marco de mejor control en un país en el cual todavía estamos con un desafío importante, variedades nuevas, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que ocuparse. En lo que tiene que ver con números, con datos, podemos conocer algunos números en lo que va del año de las exportaciones de Uruguay para los diferentes destinos, por arriba, simplemente para tener algo de idea de cómo viene las negociaciones y en los agronegocios las exportaciones. Mire, le diría que lo más importante es que Uruguay viene con un nivel, o sea, acercándose al nivel de faena del año 2019, con valores por encima, en cierta forma preocupa, concentrando mucho más del 50%, 52, 53% de las exportaciones en China, con una Europa que entra y sale irregularmente del mercado en función del avance de la pandemia, y con un Estados Unidos que viene con menor stock de carne y muy agresivo en lo que es la importación de carne magra, ¿no? Entonces, el mapa es similar. Lo importante es poder capturar las oportunidades de valores
ir leyendo el mercado semana a semana con responsabilidad. O sea, yo no creo que pueda ser posible, porque ya nos pasó en el 2019, a finales de 2019, que podamos sostener un precio muy alejado de lo que son los precios de ganado de la región. Entonces, hay que ir con cautela y usufructuando las oportunidades que el mercado da, pero todo pinta para que podamos terminar y consolidar un segundo semestre con un buen nivel de actividad y con una sostenibilidad de precios. Quizás no con los picos que usted apostó, pero bueno, esa penca la correrá usted con Eduardo, pero sí con un año sin sorpresas como las lamentables sorpresas que tuvimos en el 2019. Le digo cómo vino el análisis y la charla. Estamos de acuerdo que estamos en plena pandemia con un planeta que está muy hambriento y una China que usted sabe que está muy demandante. Con una China demandante, donde Argentina no corre, está Brasil, ha hablado de la región, ¿no? Paraguay no puede venderle a China por los tratados que usted sabe que tiene con Taiwán, entonces, y China permanentemente comprar, va a subir el precio. Hoy estamos arriba de los $4 y por eso uno dice que y Uruguay tiene una cierta capacidad. O sea, nosotros no tenemos el stock que tiene ni Brasil ni Argentina por razones obvias. Sí aplaudimos lo del año pasado, que era lo que yo le decía, tenemos lo que fue 3 millones de nacimiento de ternero, pero tenemos una capacidad hasta cierto número. Entonces, cuando no tenés para vender, bueno, indudablemente los precios se van arriba. No, es muy válido. Sí hay que mirar con atención el manejo que hace China en cuanto a dónde ponen los topes en los precios, ¿no? Porque los operadores operan libremente, toman riesgo, después cumplen. El otro año incumplieron sus compromisos, pero ya en el mercado de grano se vio que el gobierno chino interviene sobre el mercado y genera stock reguladores para que los precios no se disparen a las nubes, porque eso obviamente es alimento y le genera inflación interna. Entonces, en la carne la principal proteína es la de cerdo, que a su vez viene bajando el precio en China, porque todavía hay algunos factores desde el punto de vista de la gripe suina que están haciendo una faena adicional de madres. Estructuralmente, en el mediano plazo, todavía hay una oportunidad de recomposición de stock de cerdo que nos deja una ventaja desde el punto de vista del crecimiento de la importación de carne bovina, pero es mucho más cara. Entonces, eso tiene un límite en el consumo que obviamente también pega sobre el efecto inflacionario en China, que el gobierno mira con mucha atención, ¿no? Ojo, en una economía que crece, en la economía que se está recomponiendo, por eso yo digo siempre, las cosas uno tira y no van hasta el cielo. Por lo menos uno está intentando en este momento entender la racionalidad en la formación de precios, más allá de los importadores que siempre apuestan y juegan un poco en intentar capturar ese valor interno, y que a nosotros nos llega la información en el segundo capítulo, ¿no? Claro. Porque no estamos directamente en el mercado. Pero reitero, el momento es muy bueno y hay que aprovecharlo. La confirmación de que en China se detectaron el primer caso de aviar en humanos, ¿puede afectar en algo o no tiene nada que ver? Y bueno, no tengo, más allá de la información de prensa, no tengo mucho más efectos sobre eso. No vi todavía si a nivel de lo que son los analistas de mercado ya lo consideraron. Se hubiera levantado a otro nivel de noticias, no más de analistas de mercado. Obviamente todo lo que afecta a alguna proteína en riesgo con el factor humano haría desfavorecer el consumo. Obviamente el ave es la proteína más barata que consumen los chinos, ¿no? Hubieron grandes inversiones en las últimas semanas por parte del grupo Marfrig en Brasil, pero también están trabajando mucho en Uruguay. Pero empecemos primero por esos anuncios que ha hecho Marfrig en Brasil. No, formalmente la obligación nuestra anunciar al mercado que tomamos una posición de compra de un porcentaje muy importante del paquete accionario
de la empresa BRF, que es la vieja Sadía y Perdigão, y eso en una posición pasiva que se llama, o sea, como una inversión netamente financiera. No tenemos, obviamente, y confiamos mucho, como fue el comunicado, en el control de la compañía, y apostamos a que es una compañía que va a seguir creciendo. Eso es un poco la etapa que se tomó la decisión de hacer. Y en lo local continuamos, como lo hablamos la otra vez, con los proyectos de inversión que teníamos. Yo ayer anoche volví de Tacuarembó, donde ya empezó los movimientos de tierra para lo que es las obras de ampliación y de mejora en la capacidad operativa, que bueno, todo el que pase ahí por la ruta 5 y 26 va a ver que hay movimiento de máquinas y obradores que ojalá que la pandemia no nos juegue en contra, tanto por los equipos que están viniendo desde el punto de vista de la importación, como por la estructura de obra civil que necesita una población controlada. La última, y ya valorizando y agradeciendo estos minutos que le ha cedido a la producción y a los contenidos de Mateando Rural y del Campo es Así. Marcelo Secco, esa inversión de $50 millones, ¿cuánto es la capacidad de faena que le va a brindar en esa inversión del Grupo Marfrig al frigorífico Tacuarembó en Tacuarembó? Y bueno, en principio nos iríamos en una primera etapa a 1.300 reses por día, y después está programado crecer un poco más. Yo le diría que en un objetivo macro, en 2 saltos, en 2 etapas, estaríamos casi que duplicando la capacidad del frigorífico. ¿A cuánta gente le están dando laburo el Grupo Marfrig en Uruguay? 3.270 personas en forma directa, y bueno, después las empresas que trabajan con nosotros, los fleteros de Hacienda, los fleteros de carne, que son empresas contratadas que trabajan todo el año, y ahora lo que son dos subcontratos de obra con 2 empresas nacionales que son las que están allá de casco amarillo, como yo digo, dando vuelta a tierra. Siempre es un placer y un lujo escucharlo. Muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que su agenda es bastante nutrida, así que le haya brindado a los contenidos del Campo es Así de Mateando Rural para todo el país, cosa que valorizamos y agradecemos. Le mando un abrazo, mi amigo. Otro para usted, un abrazo. Un lujo que nos dimos, el doctor Marcelo Secco, el director CEO del grupo más fuerte de la cadena cárnica en nuestro país, del grupo Marfrig, del frigorífico Tacuarembó.